El Palacio Real de Madrid es un país histórico de España que empezaba construcción durante el siglo XVIII. Construcción empieza porque un incendio había destruido el Palacio Árabe Alcázar durante el reino de Felipe V de Borbón. Pero en lugar de reconstruir el palacio original, el rey Felipe V solicitó a Filippo Juvara, un arquitecto italiano, para construir un palacio todo nuevo que reflejaría su herencia Borbón y no los valores, tradiciones o cultura de España. Juvara construía un plan para el palacio que él diseñó al modo de Versalles en Francia. El palacio era muy espectacular, sí, pero el Palacio Real de Madrid, antes de las renovaciones que empezaba en el año 1808, fue más como un palacio extravagancia europeo que un palacio con espectáculo español. Existen tres áreas principales donde es muy aparente que el Palacio Real de Madrid no es español y no es una reflexión de la cultura de España: el exterior, el interior y la historia durante el tiempo de construcción. Primero, el exterior del palacio. El patio principal era diseñado por Filippo Juvara para ser un competidor al Palacio Versalles en Francia. En teoría, un patio principal en un palacio más grande que el resto de España debe ser una representación muy bien de España. Pero el foco del patio principal en el Palacio Real de Madrid era para representar y para rivalizar a Francia, porque Francia tenía una gran influencia encima a Felipe V. El interior original del Palacio Real de Madrid fue diseñado en los estilos barroco y rococó. Todos cuartos son elegante, extravagante y llamativa en una manera que no es típicamente español, especialmente durante el siglo XVIII. Un cuarto que es especialmente extravagante es el Salón Gasparini, que tiene tanto brillo y glamour que es difícil saber para qué se debe usar el cuarto. El salón fue diseñado en total por Matthias Gasparini, un arquitecto también italiano, quien no tenía nada raíces españolas. Él diseñó el cuarto para ser más y más extravagante y menos español, porque nunca de los cuartos en el antiguo Palacio Alcázar fue tanto extravagante como este salón. La historia de España que rodea la original construcción del Palacio Real de Madrid es una razón importante de por qué el palacio no es español. Como ya dije, construcción planes para el Palacio Real de Madrid empezaba después de un incendio. Felipe V podría haber elegido a renovó y reconstruyó el palacio destruido, pero él optó por crear un nuevo y extravagante palacio que refleja su herencia francesa y muestra a España como un país más rico y poderoso. Pero el reino de Felipe V en España causó mucha controversia y también causó una guerra entre España y Francia. Felipe V, teniendo todo control encima Francia y España, causó muchos problemas que resultaron en la Guerra de Sucesión poco antes de la construcción del Palacio Real de Madrid. Pero el conflicto entre los franceses y los españoles también resultó en una influencia francesa sobre España. Este tiempo de poco español es aparente en el Palacio Real de Madrid. El palacio se relacionó España al resto de Europa. También el palacio sirvió como un sitio de comparación al resto de los palacios en Europa. Este hace el original Palacio Real de Madrid menos español y más europea.
Finalmente, el extravagante Palacio Real de Madrid no refleja nada los problemas económicos que eran muy predominantes en los siglos XVII y XVIII que afectó a muchos españoles todos los días. La original construcción del Palacio Real de Madrid no refleja el España real y no refleja las tradiciones y la cultura de España, especialmente durante la construcción original. Durante el tiempo 1735 entre 1808.